¿Están viendo mi pantalla? Por favor. Sí, señor. Okay. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Espero que estén bien. Bueno, nosotros en la clase, en la charla del lunes pasado, en la tarde, nosotros hablamos brevemente acerca de lo que eran los diferentes áreas, las diferentes grandes áreas en relación al Machine Learning, ¿no? El Machine Learning. Pues nosotros hablamos acerca de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Entonces nosotros más o menos el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es aprendizaje por refuerzo, que es OpenAI y GPT-2, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer, por lo menos les voy a mostrar cómo podría nosotros hacer una instalación breve de GPT-2 y de OpenAI de manera de que podamos usarlas, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestro tiempo libre y jugar, más que todo jugar, ¿vale? Entonces, bueno, como les estaba diciendo, nosotros tenemos pues el aprendizaje por máquina, el cual tiene diferentes áreas, ¿no? Entonces, nosotros la vez pasada hablamos acerca de, creo que era el aprendizaje supervisado, que nosotros necesitamos siempre una etiqueta, ¿verdad? Una etiqueta para entender los datos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo cáncer o no tengo cáncer, cáncer de seno, cáncer de mama, etcétera, etcétera, o si ha llovido o no ha llovido. Entonces, yo necesito siempre esos datos, ¿vale? Entonces, eso es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado, ahora no tengo las respuestas, ¿verdad?, que yo estoy utilizando. No tengo las respuestas y, por lo tanto, pues podría buscar clasificar de manera de que encontrar diferentes patrones, diferentes elementos, los cuales me distinga algo que yo en un momento no pude haber encontrado, pues, de forma visual, ¿verdad? Esto es lo que es el aprendizaje no supervisado. Entonces, ahora hay otro elemento bastante interesante que vamos a hablar hoy, que es el aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? El aprendizaje por refuerzo, en inglés es Reinforcement Learning, ¿verdad? No tenemos ninguna etiqueta de salida, ¿verdad? Por lo que este tipo de aprendizaje, ¿verdad?, es clasificar grupos teniendo en cuenta alguna distancia en las muestras. Entonces, el aprendizaje por refuerzo, nosotros lo que hacemos es, vamos a buscar, por ejemplo, cómo agrupar imágenes de gatos, imágenes de perros, y en estas, entonces nosotros vamos a buscar las características y por lo tanto podemos nosotros buscar diferentes atributos, los cuales me puedan a mí llevar a la idea de qué es, cómo clasificar, cómo distinguir entre un perro y un gato. Entonces, nosotros tenemos diferentes componentes que vamos a ver en relación al aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? Para la charla de hoy, para entender más o menos cómo vamos a trabajar en relación a esto. Espérate, para quitar esto de aquí, creo que esto está... Ok. Entonces, vamos a tener diferentes elementos que vamos a tomar en cuenta a la hora de hablar de aprendizaje por refuerzo. El primero que vamos a hablar es el agente. ¿Qué es un agente? Es nuestro modelo que queremos entrenar y aprender a tomar decisiones. Yo por lo general siempre el ejemplo más básico que tomo, e infortunadamente no podemos hacerlo el día de hoy, que era el que quería hacer, era el ejemplo del aspirador, el aspirador automático que venden por allí, el ejemplo de ese aspirador. Entonces, él es un agente, ¿verdad?, que él va recorriendo la casa y en ese momento, entonces, él va buscando cómo limpiar, qué limpiar. La idea principal detrás de todo eso ya lo vamos a ver cómo va a funcionar. Entonces, ese sería nuestro agente. El entorno o el ambiente, ¿verdad?, es donde va a interactuar y se mueve la gente. En este caso, si estamos hablando de la aspiradora, del agente aspiradora, el entorno será el suelo del apartamento, de la casa, donde vaya a interactuar. Entonces, el ambiente contendrá las correspondientes limitaciones y reglas posibles en cada momento. Encontré una puerta, encontré un obstáculo, encontré, ¿qué te digo yo?, sucio, no encontré sucio, puede que haya pasado ya por el mismo lugar. ¿Qué pasa si estoy siempre pasando por el mismo lugar?
¿Qué pasa si no estoy limpiando, si estoy limpiando el mismo lugar? Entonces, esas son preguntas que toca entonces tenerlas presentes. Entonces ya tenemos el agente y tenemos el entorno. Nótese que el agente puede ser cualquier otro experimento, otro elemento que nosotros querramos. Por ejemplo, la gente podría ser también un auto Tesla, también podría ser el agente. Bueno, también tenemos la acción. ¿Qué es la acción? Pues las posibles acciones o decisiones que pueda tomar en algún momento determinado la gente. Por ejemplo, que si va en línea recta y se chocó o se topó con un obstáculo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la izquierda, voy a ir a la derecha, voy a retroceder, ¿qué debo hacer? Entonces serían las acciones. El estado son las posibles acciones que puedo tomar, perdón, el estado es en función del ambiente. Son los indicadores del ambiente de cómo están los diversos elementos que lo componen en ese momento. Es un estado determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si encontré un obstáculo, es un estado. Si no encontré un obstáculo, es otro estado. Si giré a la izquierda, es otro estado y así. Y por último, pues tendremos, entre otras cosas, otros elementos, la recompensa. ¿Y qué es la recompensa? Puede ser, es un premio que yo voy a tener en función de mi performance, del rendimiento que yo voy a obtener. Entonces, esa sería la recompensa. ¿Y qué pasa si no lo estoy haciendo bien? Es decir, si estoy limpiando siempre el mismo lugar, si no estoy yendo a lugares donde debo ir, debo explorar nuevos lugares, o si siempre estoy gastando más energía de la que debo. Entonces ahí vamos a tener un castigo, una penalización, ¿verdad? Entonces, esos serían los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de hablar acerca de aprendizaje por refuerzo. Entonces, repito, sería el agente, que sería nuestro elemento, el que va a estar interactuando dentro de un entorno y tomando decisiones. También sería el ambiente, que sería el entorno, ¿verdad?, en donde va a moverse el agente. Por ejemplo, el Mars Rovers, el que está ahora en Marte, él tiene otro tipo de entorno distinto al de la Tierra. Es decir, tiene una diferente gravedad, tiene una diferente topografía, una diferente entorno medioambiental, hablándose del tiempo, si se quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el ambiente. También tenemos las acciones que voy a hacer, izquierda, derecha, a un lado al otro, limpio, tomo fotos, envío fotos, busco forma de recargarme, porque también tengo que recargarme con la luz solar. El estado sería los indicadores del ambiente, de cómo están los diversos elementos que lo componen en ese momento, y las recompensas o penalizaciones, también se le puede decir castigos, es la acción que va a la raíz de cada acción que haya tomado el agente en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos obtener un premio o un castigo en función de lo que está haciendo el agente. Si es significativo, si es sustantivo, si es exitoso, por lo tanto voy a premiarlo. En caso contrario, voy a castigarlo. Bueno, entonces, vamos a ver, más o menos, entonces, para tener un refuerzo gráfico, la foto nos queda más o menos así. Tenemos el agente, el agente, puede ser el agente la aspiradora esta que hemos hablado, ¿verdad? O el Mars Rovers o cualquier cosa. Tenemos el agente, entonces él hace una acción en función del entorno que él consigue. En función del entorno, él retorna a un estado, ¿verdad? Supongamos que yo decidí ir a la izquierda y resulta ser de que ahí el entorno tenía un obstáculo. Entonces, eso es el estado actual. En función de ese estado, entonces yo voy a revisar qué debo hacer, tomo otra decisión, o si no, y en función de esa decisión, entonces tendré la recompensa, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los elementos interesantes que estamos hablando el día de hoy para hablar de aprendizaje por refuerzo. Agente, acción, estado, recompensa y, por supuesto, el entorno en donde yo estoy haciendo que la gente haga sus correspondientes objetivos. Evidentemente, el entorno dentro del agua, ¿verdad? Supongamos que sea el mar, una piscina, es totalmente distinto al entorno del Mars Rovers, que está arriba en Marte o en la Luna, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho del entorno también en cómo voy a yo programar el tema. Entonces, en definitiva, entonces nosotros tenemos, pues, el agente toma una decisión y obtiene una recompensa. En caso contrario, pues tendrá una penalización, ¿verdad? En función del entorno. Entonces,
El aprendizaje por refuerzo puede ser usado en robots, ¿verdad? Por ejemplo, en brazos mecánicos, ¿verdad? Este tipo de brazos que también para el tema de apoyar el tema de la biología, entre otras cosas, el tema de la... para hacer las correspondientes incisiones, ¿verdad? Si voy a hacer una operación al corazón abierto, ¿qué te digo yo? Entonces, en los brazos mecánicos, él empieza, los perros estos que vimos la otra vez, los perros estos de la Boston Dynamics, en donde en vez de enseñar una instrucción por instrucción a moverse, ¿verdad? Podemos dejar que él vaya aprendiendo, ¿verdad? El robot va aprendiendo por sí solo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo a caminar, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros intentamos hacer el equilibrio, caíamos, nos podían reírse mucho, pero igual podíamos llorar, hacer el berrinche, pero nuevamente nos podíamos levantar y buscar que los músculos, entrenarlos y entrenar mi cerebro con el propósito de aprender a caminar, ¿verdad? Entonces, cuando la penalización, si lo estoy haciendo mal, era mi caída, ¿sí? Si yo me caía, me daba duro, por la nalga o por donde sea, entonces ahí era mi castigo. Si empezaba a hacerlo bien, entonces era mi recompensa. Entonces, estos casos del aprendizaje por refuerzo también puede usarse en ambientes que interactúan con el mundo real, como en otro tipo de maquinaria industrial para el mantenimiento predictivo, pero también en el ambiente financiero, ¿verdad? Por ejemplo, para decidir cómo conformar una cartera de inversión sin intervención humana, por lo general, ¿no? Entonces, esto lo podría hacer por aprendizaje por refuerzo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues pongo todos los datos de las personas a las cuales podría yo dejarles una cartera de crediticia sumamente interesante y pues ver cuáles son las clasificaciones que me hace por aprendizaje por refuerzo utilizando este tipo de algoritmos. Por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo está también haciendo mucha interacción en relación a las webs personalizadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo buscar una cantidad de elementos para que la web, en función de lo que quiera el propietario, tener una web interesante, ¿verdad? Entonces, el concepto es importante tener en cuenta lo que es el premiar al algoritmo. Si, por ejemplo, si yo hago una web, es decir, si la aprendizaje por refuerzo es una web suficientemente significativa, que la persona, que el propietario se sienta sumamente, digámoslo así, fantástico por su web, entonces tendrá un premio positivo este algoritmo, ¿verdad? Y en otro lugar donde también podemos utilizarla, pues en donde está siendo bastante interesante la aprendizaje por refuerzo sería en los videojuegos, ¿verdad? Actualmente existen muchos videojuegos, por ejemplo StarCraft, Go, etcétera, en donde hubo muchísimo, donde actualmente se está trabajando mucho en relación a cómo meter aprendizaje reforzado en estos videojuegos, con el propósito de ver qué tanta interacción y qué tanto puedo yo presentar en mejoras de mi algoritmo, sobre todo en temas de política, para la hora de premiar o castigar. Entonces, en el 2018 hubo el tema del StarCraft, que pusieron contra los mejores, a competir contra los mejores, a jugar StarCraft, contra agentes, ¿verdad? Jugando bots, jugando con aprendizaje por refuerzo, jugando StarCraft. Y pues ganó los bots de aprendizaje por refuerzo. Entonces, actualmente existe muchísima tema en relación al tema del videojuego, como nosotros, por ejemplo, los juegos estos arcade de Atari, actualmente también están haciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, no, ya no voy a jugar, sino simplemente voy a meter un algoritmo a la gente, bien sea Mario Bros, bien sea cualquiera de estos de arcade que jugamos en algún momento. Bueno, yo jugué, posiblemente ustedes no. Entonces, estos pueden meterles esto y de manera de que ellos vayan observando el entorno, tomando decisiones, tomando recompensas y obteniendo el objetivo deseado, el objetivo que corresponde. Entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje por refuerzo? Pues nada, tenemos nuevamente, voy a repetir, tenemos un agente
el cual toma una acción y va a obtener una recompensa. Esta recompensa puede ser o una penalización o una recompensa per se, perdón. Y entonces, en función del ambiente, él va empezando a aprender, va a aprender por sí solo, ¿verdad? Si soy por ejemplo, de estos brazos robots, él va aprendiendo cuál es mi elongue mayor, mi retráctil mayor, mi momento mayor, etcétera, etcétera, y menor en función de todo lo que voy aprendiendo. De manera que eso es lo que lo que estamos presentando, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuál sería, ok, vale, ya entiendo que yo le puedo programar unos estados, yo le puedo programar en función del entorno qué puedo hacer, etcétera, etcétera, si va a limpiar o no va a limpiar. La pregunta es, ¿cómo entonces yo voy a utilizar, lo voy a decir a una máquina, ¿verdad? A un robot o a Mars Lander o a cualquier cosa de estas, o a estos perros que hemos visto de Boston Dynamics, entre otras cosas, ¿cómo voy a decir que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Verdad? Esa sería la gran pregunta. Entonces, para ello existen diferentes algoritmos con los cuales yo puedo representar para una política de manera de ver evaluando por cada interacción la evolución en relación a lo que yo quiero y de esa manera compensarlo o penalizarlo, ¿verdad? Entonces, entre otros algoritmos, el algoritmo más usado sería el Q-Learning. El Q-Learning es un algoritmo que me permite a mí aplicarle políticas al mi agente con el propósito de poder decir en cualquier momento si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Eso es el Q-Learning, ¿vale? Ese es uno de los enfoques más usados, de manera de que los elementos que él tiene, vamos a ver, serían primero las políticas, como le he dicho, que es una tabla, entonces, ¿qué le indicará al modelo de cómo voy a actuar en cada estado? ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las políticas. Entonces, una tabla en donde yo voy a ir haciendo un check-in en función de cada uno de los estados que él va haciendo, cada una de las acciones que puede hacer, saltar, correr, etc. Las acciones serán las diversas elecciones que puede hacer el agente en cada estado. Si me tropecé, entonces ir a la izquierda, ir a la derecha, recoger, tomar una muestra, ¿qué te digo yo? Cualquier acción que yo pueda hacer. Entonces, después estarían las recompensas que sería ganar un puntaje o restar puntaje. Entonces, una de las políticas principales sería que él tenga que ganar mucho puntaje, ¿verdad? Y entonces la recompensa sería, pues, sumar o restar en este caso. Y un comportamiento avaro, podríamos decir que en inglés sería agree, sería dejar llevar por grandes recompensas inmediatas, es decir, buscar el camino más fácil para tener la mayor recompensa, la mayor cantidad de puntos positivos, ¿verdad? Y este sería un comportamiento avaro, ¿verdad? O podría ser un comportamiento pasivo tranquilo, es decir, yo voy a buscar cómo ir obteniendo recompensas a largo plazo, pero que esas recompensas sean realmente exitosas, ¿vale? Entonces, para ello, pues tendría que revisar el entorno correctamente y revisar qué acciones podría hacer en un momento determinado para poder que a corto plazo o a mediano plazo tuviera las cantidades de recompensas satisfactorias posibles. Entonces, el objetivo principal al entrenar un modelo, ¿verdad? En este caso un agente, es a través de las simulaciones, ¿verdad? Entonces, la idea es que vaya rellenando cada una de estas tablas de políticas de manera de que las decisiones que vaya tomando nuestro agente obtengan la mayor recompensa, a la vez que avanzamos y no nos quedemos atascados, que también puede suceder, que nuestro agente pueda quedar atascado y pues, no podamos ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿verdad? Porque recordemos que él tiene que ir aprendiendo por sí solo. Entonces, la idea al final sería cumplir el objetivo final, ¿verdad? El objetivo que se desea alcanzar. Enviar una muestra, si ese está en Marte, o enviar una foto, etcétera, etcétera. O mantener limpia la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para la política vamos a hablar esto es brevemente, acerca de lo que es la ecuación de Bellman. No voy a entrar mucho en detalles en relación a la ecuación, sino la idea principal es ver que
existen, como todo en tema de matemáticas, existe una ecuación la cual me permite a mí hacer este tipo de valoración en relación a la recompensa en función de la acción. Vamos a verla con detalle. Entonces, Q es el estado acción que nos indicará el valor de la política para un estado y una acción determinada, ¿vale? Entonces, aquí está una acción y un estado, ¿verdad? Entonces sería el valor actual, el ratio de aprendizaje, que tanto he aprendido, ¿verdad? Aquí tendría mi recompensa. Si este ratio de aprendizaje, vamos a ponerle que va entre 0 y 1, es muy cercano a 1, pues tendré este valor lo suficientemente alto y estaré teniendo una recompensa alta. Pero si este valor es muy alto y mi Q, esta del estado actual, ¿verdad?, es muy alta, entonces también me va a dar un valor negativo y por lo tanto me va a empezar a restar. Aquí está la recompensa, el valor óptimo deseado y esta es una tasa de descuento. En fin, esta es una ecuación, ¿verdad?, sumamente interesante en donde es ir actualizando las políticas QDSA, estas políticas en función del estado y en función de la acción que he tomado, en base al valor actual, más una futura recompensa, ¿verdad?, a la que recibiremos en caso de tomar dicha acción. Entonces, hay dos ratios que afectan, como dije, sería el ratio de aprendizaje, que está aquí, y la velocidad en que se aprende, el valor óptimo esperado, que sería la tasa de descuento, que tendrá en cuenta la recompensa a un corto o largo plazo. Entonces, más o menos así es que nosotros presentamos la ecuación de Bellman. Evidentemente, en este momento no puedo ir tanto en detalles porque la idea principal es avanzar y es tener un concepto. Ya entiendo que es aprendizaje por refuerzo, entiendo que existen diferentes componentes, que entre otros está el agente, están las acciones, está la recompensa, están las correspondientes políticas. Para hacer una recompensa tengo un algoritmo que se llama Q-Learning y este algoritmo Q-Learning está funcionando sobre la base de lo que es en relación a la ecuación de Bellman. Existen otros algoritmos para presentar lo que es la recompensa o el castigo a un agente, pero este es el más popular, ¿vale? Entonces, a ver, bueno, entonces vamos a ver rapidito aquí. Esta presentación la vi yo ayer, ¿vale? La vamos a ver rapidillo para reforzar el tema de lo que es el aprendizaje por refuerzo, tal y como lo presenta la gente de Gmail, ¿vale? Entonces, el aprendizaje por refuerzo, bueno, es más o menos como el entrenamiento, ¿verdad? Desarrollar autocontrol, desarrollar confianza en la relación y desarrollar confianza en eso. Esto es lo que hacen más o menos los elementos para enseñarles a los perros, ¿verdad?, las diferentes reglas que tienen que tener, sobre todo esos perros que son guardias, que tienen que revisar cada papel, cada paquete, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está, el aprendizaje por refuerzo es un enfoque computacional para aprender a partir de las interacciones con mi entorno, ¿verdad? Entonces, si estas interacciones son positivas, pues estoy empezando a obtener un mayor conocimiento y mayor ventaja sobre mi entorno. En caso contrario, debo reforzarme más, ¿vale? O esforzarme más. Entonces, por ejemplo, aquí para hacer un recuento otra vez, el aprendizaje por refuerzo, tenemos un estado inicial, por ejemplo, un roedor que lo pongamos dentro de un maze, de un laberinto, y al final del laberinto tengamos una comida. Entonces, él debe ir aprendiendo en función de su entorno para poder llegar a concebir su correspondiente recompensa, que en ese caso sería comer. Si lo estoy haciendo mal, pues mi penalización es que voy a sentir hambre y voy a sentir frustración si soy el roedor, ¿verdad? Y entonces ese sería el actor, sería el ratón o el roedor, y el entorno sería nuestro laberinto, etcétera, etcétera. Aquí hay un libro bastante interesante, ¿verdad?, de 1997, seguramente habrá una nueva versión actual, y lo que le estaba diciendo acerca de los juegos arcade, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver en más detalle, en cómo, pues, esto es unos elementos que van cayendo, y entonces esto es como el PON, ¿verdad?, que necesito que él vuelva a levantarlo. Entonces, es como esto al principio está completo, es como un puente,
Y esto es un proyectil, el cual lo que quiero, mi objetivo es eliminar completamente este puente. Entonces, desde abajo, pues si va cayendo el proyectil, yo voy a buscar que rebote, haciendo reflexión, y entonces la idea principal es que vaya eliminando todo esto. Entonces, esos son juegos de Atari. Aquí está el aprendizaje por refuerzo también, Space Invaders, etcétera, etcétera. Todo esto ya está disponible para que juguemos todos y programemos a la gente y que la gente ya vaya aprendiendo por sí solo, ¿vale? Que es bastante interesante este tipo de cosas. Aquí hay esta gráfica que quería presentarlas. ¿Cómo es el aprendizaje por refuerzo en función del nivel de control del ser humano, ¿verdad? De la profundidad de control del ser humano. Entonces, por ejemplo, el video de pinball, cada vez el aprendizaje por refuerzo va aumentándose mucho más en función de cada vez que yo interacciono. Y aquí están los demás juegos que en función de que cada vez que voy a hacer una interacción, voy a aprender más. Entonces, mi tasa de aprendizaje para febrero 2015, perdón, era del video pinball, que sabía más de, el aprendizaje por refuerzo era una tasa de ratio de más del 4.500%, imagínense ustedes, de aprendizaje. Otro ejemplo de aprendizaje por refuerzo fue el juego Go, que en 1919, 16, no estoy muy seguro. Este es un juego sumamente, digámoslo así, complejo. Es muy complejo, es mucho más complejo que el ajedrez, en donde existen muchísimas tácticas y muchísimas reglas, y la idea principal es, pues, como el ajedrez, alguien tiene que ganar o empatar. Entonces, no había hasta ahora ninguna computadora que pudiera ganarle al mejor del mundo, que en este caso creo que es este señor, y en ese año, en el 2016 o 2019, 2016, el 8 al 15 de marzo del 2016, perdón, por primera vez, por aprendizaje por refuerzo, con AlphaGo, la computadora le gana al ser humano, ¿vale? Esto es otra de las cosas que pasaban en Google, ¿verdad? Su sistema de enfriamiento, le aplicaron aprendizaje por refuerzo de manera de que hubiera la mejor disposición y la ganancia o la economía en relación al consumo energético. Y DeepMind, con aprendizaje de refuerzo, reduce el centro de enfriamiento más o menos por 40% de los gastos. Imagínate tú lo que hace este tipo de cosas. Entonces, las aplicaciones de aprendizaje por refuerzo, bueno, vamos a seguir viéndolas. Sería la robótica, las operaciones de negocios, ¿verdad? Por ejemplo, el manejo de inventario, la ubicación de los recursos, como vimos anteriormente, el tema del enfriamiento, el tema de las finanzas, como es la decisión a la hora de la inversión, el diseño de portafolios, en relación al e-commerce, el comercio electrónico, qué contenido debería presentar a los usuarios, cómo debería ser la forma más, digámoslo así, más representativa o significativa para yo poder que el usuario interactúe con mi página web, es decir, diseño centrado al usuario más eficiente, cómo debería de presentar las publicidades, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí está, eso quería mostrarles. Vamos a seguir. A ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, vamos a ver ahora el OpenAI. Bueno, entonces ya nosotros hicimos un recuento general acerca de lo que era el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? ¿Cuáles son sus elementos? Y cómo sería la forma más, digamos así, que más se emplea actualmente para poder darle a mi agente una recompensa o bien sea un castigo, ¿verdad? A partir de Q-Learning, ¿verdad? De la ecuación de Bellman. Se puedan emplear otras, pero más o menos un contenido. Y ya vimos más o menos cómo es el estudio del ratio de aprendizaje por refuerzo del ser humano y cómo podría ser el ratio de aprendizaje en función del aprendizaje por refuerzo de un agente cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces lo que es OpenAI. OpenAI, ¿verdad? Es una empresa de investigación sin fines de lucro que se centra en la construcción de una inteligencia artificial segura. Y su propósito principal es buscar la estandarización y tener una comunidad global, ¿verdad? Ustedes, todos,
que interactúen completamente con todos esos estándares y los mejoren, propongan nuevas métricas, propongan nuevos algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se quiere, una gran industria voluntaria con el propósito de estandarizar todo lo que se llama la inteligencia artificial. Fue fundada, ya saben, por Elon Musk, ¿verdad? Y Sam Altman. Elon Musk, pues ya ustedes saben quién es. Es compatible con agentes de todo tipo, ¿verdad? Desde caminar hasta jugar. Ya vamos a ver más o menos cómo interactuar con eso. Y es una interfaz de código abierto. Tiene lo que se llama el software es de open source, ¿verdad? Licencia BSD. Entonces, la idea es que si usted lo usa, pues usted diga que lo está usando de manera de que tenga la seriedad que corresponde. El GIN es una interfaz del código abierto que proporciona un entorno en el cual se puede implementar cualquier algoritmo de aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, no, yo quiero implementar este algoritmo de aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, en Space Invaders. Entonces, lo coloca y no está yendo como corresponde, entonces, más o menos, lo sintoniza, lo configura con el propósito de que su curva de aprendizaje sea mucho mayor y por lo tanto tengan la mayor recompensa y no tantos castigos. Entonces, como dije, el OpenAI es un toolkit de open source. Vamos a verlo, aquí está. Ahí no, perdón, aquí. Esta es la página es openai.com. Entonces, ahí está. Te van enseñando, ¿no? Te dicen cómo la puedes instalar en tu máquina. Ahí está perdón. Ahí está la instalación. Entonces, aquí te dice cómo la puedes instalar. Aquí están los entornos. Por ejemplo, está este entorno, que es el de, vamos a verlo aquí, es este entorno, ¿verdad? Es el de Carpole. El Carpole, para que lo veamos mejor, nace de este experimento de cómo en un carrillo, ¿verdad? Poniéndole una polea, cómo buscar la manera en que se mantenga la polea fija, es decir, no haga el momento ¿verdad? Entonces, vamos a verlo rapidito aquí, cuál es el original, y a partir de ahí, pues, vemos cómo lo podemos nosotros utilizar. Eso está un poquillo lento. No me deja interactuar hasta que él busque lo que él quiere. Bueno, entonces sería Carpole. Vamos a ver qué aparece. Ahí está, ¿ves? Es el original. ¿Ves? Entonces, la idea principal es cómo buscar, ¿verdad?, que el carro se mueva izquierda y derecha, de manera de que el torque ahí está, ¿ves?, se mantenga 90 grados. Es eso, ¿vale? Entonces, es una prueba en la vida real. Fíjate que lleva muchos dispositivos, ¿qué te digo yo?, etcétera, muchos elementos electrónicos. Entonces, la idea principal es, ¿por qué yo no voy a utilizarlo aquí? Voy a programar, ¿verdad? Ya está mi entorno y ahora voy a buscar la manera en cómo él pueda mantener, a partir de de aprendizaje supervisado y una ecuación o un algoritmo que me dé una recompensa, mantener el palo, o digámoslo así, el balancín lo más equilibrado posible. Entonces, esto es uno de los tantos miles de experimentos que yo puedo hacer y jugar con ellos. Aquí hay algunas observaciones. Mira, aquí está la observación, la recompensa, la acción y la información. Entonces, aquí está cómo funciona, como lo hemos visto anteriormente. Y ahí está, fíjate, muy pocas instrucciones para poder yo jugar con el entorno ese. Entonces, nada, ahí está. Y aquí está cuáles son sus recompensas y cómo han sido todos sus elementos. Y listo, yo podría empezar a jugar con ese. Bastante interesante. Otro, Spaces, ¿verdad? Spaces, que me imagino que debe ser Space Invaders, ¿vale? Aquí están los disponibles, los entornos disponibles, los algorítmicos, los de Atari, los entornos de Atari, cómo jugar Ataris, donde estamos aprendiendo
hacer el aprendizaje por refuerzo jugando con ello. Bueno, y muchos más. Entonces, esto vamos a seguir. Hay muchísima más información. Si ustedes ven acá están los dibujos. Acá están vamos a ver un momentillo aquí. OpenAI. Aquí era lo que les estaba mostrando el lunes de la clase pasada, ¿verdad? Entonces, este cacharrito que está aquí abajito, este es mi agente, ¿se dan cuenta? Entonces, y esto pues es el entorno, en donde yo tengo que buscar, aquí tengo un agente, que es el aterrizar en la luna. Entonces, la cuestión es cómo buscar que él aterrice satisfactoriamente, ¿verdad? Lo que están haciendo actualmente la gente de SpaceX. Y aquí está el Carpole, etcétera, etcétera. Bueno, muy interesante todo este tema para que le echemos una vistilla. Aquí hay no, este no era, este es un artículo, una parte de un libro que yo me encontré por ahí de que es el OpenAI Gym, ¿verdad? Y habla acerca de cómo hacer la instalación, más o menos lo que le mostré, de manera de tener una guía, que si uno se pone más o menos juicioso y curioso, pues cómo podría yo buscar jugar e interactuar con esto, ¿vale? Entonces, existe muchísima información. Entonces, da solución a este OpenAI, la necesidad de mejores puntos de referencia, falta de estandarización de los ambientes usando publicaciones investigativas. Entonces, usted recrea un algoritmo, usted piensa en un algoritmo y entonces la idea de cómo buscar que el algoritmo realmente tenga las correspondientes métricas de performance que corresponden, entonces, bueno, yo lo implemento dentro de uno de estos entornos y lo publico y ya, pues, eso es lo que se busca. La idea es estandarizar todos estos elementos con el propósito de que todos tengamos el mismo toolkit y podamos jugar, que no se vuelva esto un desastre en relación a la inteligencia artificial, ¿vale? Conceptos básicos, bueno, ya lo vimos, el estado, la acción, recompensa, episodios y política, ¿verdad? Entonces, en función, esto vamos a volverlo a repetir siempre, en función de cada uno de los elementos que haga el agente, entonces va a tener una correspondiente recompensa en función de su entorno y en función del objetivo que vaya a presentar, ¿vale? Entonces, aquí está lo que estaba hablando acerca de StarCraft. Yo no sé si este es StarCraft, pero supongamos que sea un StarCraft, un juego de estos. Entonces, fíjate que es una batalla de un grupo contra otro grupo. Entonces, esto era un grupo seres humanos, o sea, son unos chavales, unos chicos, y chinos, como dicen aquí, y bots de inteligencia artificial basados en aprendizaje por refuerzo. Y en ese caso, pues, ganó el aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? Le ganaron a los chinos, a los muchachos estos. Los usos, pues ya vimos que está en control clásico del aprendizaje por refuerzo, se usa mucho en control clásico, como lo vimos en el tema de la forma en cómo yo voy a enfriar, por ejemplo, grandes volúmenes o superficies, por ejemplo, los de Google, ¿verdad? Y puedo ahorrar casi que más del 40% y eso es significativo. En el tema algorítmicos, cómo yo puedo utilizar esto y mejorar cada vez o ver si mi tema algorítmico está funcionando cada vez mejor, como dije, en videojuegos y en temas de robots en 2D y en 3D. Entonces, utilizando todas estas matemáticas y todos estos elementos, pues cómo yo crear una prótesis en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los elementos más interesantes que estamos viendo aquí. Bueno, entonces, esto era la parte principal acerca de OpenAI, que les invito fuertemente a que se involucren en eso. Todo esto es Python, aquí no estamos hablando de elementos, digamos, en otro lenguaje de programación, y lo más importante es que estamos trabajando con Python, ¿verdad? Que ustedes están aprendiendo Python y por lo tanto, pues, esto sería una ventaja absoluta en donde, pues, presentar lo que hemos aprendido hasta ahora. Fíjate que también te voy a presentar hoy día lo que es el GPT-2, ¿verdad? Esto también buscando la forma de presentar también lo que es el Deep Learning, ¿verdad? O aprendizaje profundo. El GPT-2 es un modelo de lenguaje open source que es desarrollado por el Laboratorio de Investigación también de OpenAI en el 2019. GPT-2 no es el actual es GPT-3 y destaca por su capacidad para generar textos fluidos.
¿verdad? Bien formulados y gramáticamente coherentes. Así como para la finalización de las frases. Ya vamos a ver un ejercicio. GPT-2 es capaz de generar paráfrasis sin ninguna previsión, supervisión. Cuando salió GPT-1 lo habían denegado, habían dicho que era mejor que no lo sacaran porque se podía utilizar para hacer fake news, lo que se llama la fake news, ¿verdad? Es decir, pues noticias falsas totalmente, sin que nadie estuviera bajo la supervisión de eso, porque esto es automático. Los creadores e investigadores de paper fueron estos, ¿verdad? Alec Radford, Jeffrey, entre otros. Bueno, GPT-2 fue entrenado con 40 gigabytes de texto extraído de Internet. Ustedes saben que actualmente pues tenemos muchísimas páginas de Internet y muchísima información en la Internet, ¿verdad? En su versión más completa define más de 1.500 millones de parámetros. Resultó siendo peligroso lo que les estaba contando, que sus desarrolladores no pensaban hacer pública la versión completa, dado pues, si esto pues utiliza tanta información, puede entrenarse lo suficiente como para crear lo que te dije, la fake news. Por lo tanto, ellos no veían, no pensaron eso tan difícil, tan peligroso que pudiera decir. La inteligencia artificial con capacidad de crear, redactar fake news y puede ajustarse para un uso indebido, ¿vale? Entonces, el GPT-2 es un gran modelo de lenguaje basado en transformadores con 15.000 millones de parámetros. Supera a los demás modelos, ¿verdad? Tiene respuestas a preguntas, comprensión de lectura, resumen y traducción. Más que todo es empleado actualmente para el tema de la traducción. Ya vamos a ver por qué. Ya que se empieza a aprender estas tareas a partir de textos sin procesar ni utilizar datos de entrenamiento. GPT-2 es un escalado directo de GPT, el primero, 10 veces de parámetros entrenados y genera muestras de texto que se adaptan al estilo de contenido de texto. Por ejemplo, vamos a ver estas... Bueno, ya vamos a ver. Entonces, a ver, una general, GPT-2 pequeño con 117 millones de parámetros y así. Y el actual, 1.542 millones de parámetros, el GPT-2, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona con puras redes neuronales. Son las redes neuronales en donde tienen lo que se llaman los autoencoders, perdón, que pues son unas redes neuronales, las cuales tienen la capacidad de poder no solamente ir a través de lo que están aprendiendo, sino ir colocando valores, ¿verdad? Prioridades en función de lo que está haciendo. Por ejemplo, a la hora de hacer una traducción, cuando hablamos en castellano es una cosa, pero cuando hablamos en inglés es otra. Entonces, si yo pongo, vamos a ver si aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí está la arquitectura. Fíjate que está la arquitectura de estas redes neuronales. No voy a entrar en mucho detalle, puesto el tiempo. Aquí está el transformer. Entonces, lo que está hablando sobre los autoencoders. Aquí, si yo le doy en francés, je suis étudiant, entonces los encoders van a empezar a sacar cada uno de los elementos que están dentro de esa oración, ¿verdad? Y entonces, en función de qué significa cada uno de los elementos y qué peso tiene, si es un sustantivo, es un verbo, es un sujeto, es lo que sea, y el tiempo verbal también, entonces yo voy a colocar, pues, voy a separar. Y entonces, en función de la salida, a qué idioma lo voy a traducir, entonces ahora yo le voy a colocar los pesos, ¿verdad? En tiempo real, y en función de esos pesos yo voy a dar el resultado. Esto pues es un ejemplo muy suave, muy fácil, ¿verdad? Pero imagínense un texto lo suficientemente significativo para que llegue a tener digámoslo así, una relación con lo real, es decir, qué es lo que está tratando de decir y si realmente tiene sentido esto que lo que quiere decir, ¿verdad? Esto es el trabajo de GPT-2 en este caso, porque ya salió la versión GPT-3. Pero es para que más o menos, ¿verdad? Lo puedan también instalar, es muy fácil de instalar y jugar con él. Hay incluso una página que ya la vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Esto es un ejercicio sencillo en donde tengo diferentes fotos, ¿verdad? De colores de piel y de edad. Entonces, como yo, a través de un autoencoder, yo puedo hacer esto. ¿Eh? Yo puedo hacer una
una gráfica en donde yo voy a colocar o clasificar en función de la edad y el color de piel a las personas. Entonces, esto es una primera aproximación de lo que se podría hacer. Ahí está, tengo una entrada, un encoder y por último, pues tengo unas redes neuronales muy profundas, muchas capas, ya hablamos de casi 1.500 millones de parámetros que se están ajustando y entonces al final ellos sacan su correspondiente, fíjate más o menos cómo funciona. Este es un proyector TensorFlow, voy a colocarlo aquí. ¿Cómo funciona? Ahí está. Aquí está. Entonces, para que más o menos observen cómo, si yo pongo una palabra, qué tantas palabras alrededor están relacionadas con ella, ¿vale? Esto es lo que me permite es. Entonces, aquí hay muchísimos algoritmos que están involucrados aquí. Y entonces, ¿qué saca? Bueno, a partir de la asociación, entonces yo te voy a crear una clasificación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar, por decir algo, tele, mira, entonces ahí me empiezan a aparecer cuáles son las palabras en tiempo real, rápidas, que si usted quiere trabajar, que usted está buscando tele, cuáles son las palabras que realmente están asociadas con esa. Por ejemplo, field, entonces ahí está, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí yo puedo interactuar con el propósito de hacer las correspondientes, digamos así, discriminación de dimensiones y poder presentar cuáles son las palabras que te pueden aportar a ti en función de lo que tú estás colocando. Entonces, esto es simplemente para ver el tema de las palabras. Aquí está otra que se llama, donde puedo interactuar, app.inferkit, directamente con, aquí puedo interactuar directamente con GPT-2, ¿vale? Yo también puedo instalarlo, lo podemos instalar, ahora les muestro un manual de cómo se puede instalar, y entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí, ¿verdad? Una palabra, por ejemplo, voy a colocar aquí, ¿qué te digo yo? En aquel lugar de la mancha. Fíjate cómo él me va a escribir aquí. Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Voy a colocar una cosita así y ya van a ver cómo él va a completar el texto. Fíjate. ¿Ve? Él solo. Entonces, todo esto es GPT-2, Deep Learning, y él está ahí interactuando y votando. Entonces, él está buscando, en función de las primeras palabras que yo dije, el complementar. Él la complementa que tenga sentido y que se asocie a las palabras iniciales, pero luego ir destacándose por su capacidad o brillantez o habilidades de construir nuevas palabras, ¿vale? Entonces, ahí era donde estaba el chiste que le estaba diciendo del fake news. Esto porque esto es un juego que nos los ponen ahí para nosotros interactuar. Entonces, fíjate que dice, ahora, esto fue lo que creó el mismo GPT-2, ahora tengo un alto porcentaje de personalidad sana que me consigue la tranquilidad, palabra, humor. No se espera la instancia de los piquetes, la difusión, la felicidad, la tranquilidad, la curiosidad, la reactivación social. Fíjate que, ¿sí? Él se va alimentando de todo esto y entonces él empieza a creer la palabra de sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y también quería presentarles espérate, esto yo no sé, esto está. Voy a ver esta otra página. Entonces, aquí, de verdad, existen muchísimas páginas donde yo puedo interactuar con todos estos recursos. Este es otro, este es más interesante porque este ya te trae todo un entorno, un editor de texto, ¿verdad? Un editor, por favor no le vayan a llamar Word, ¿vale? Word es una marca, es como Listerine o cualquier cosa. Esto es un editor de texto en donde yo pueda, ¿verdad? Meterle unas palabras, bien sea en inglés o en cualquier idioma,
y yo puedo interactuar y él me empieza a completar, ¿verdad? Y la idea principal, aquí está el modelo, GPT larga, la temperatura máxima, algunos parámetros que yo puedo incorporar, y aquí empiezo, ¿verdad?, a interactuar. De manera de que pueda tener a mi disposición todas esas garantías de herramientas geniales, fantásticas, utilizando el tema del Deep Learning y el aprendizaje por refuerzo, a mi disposición, al ataque de un clic y solamente al tema de la curiosidad, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, entonces, generales, para poder, dice, ¿dónde obtener la presentación mostrada por el profesor Corredor? La presentación la voy a enviar al soporte, ¿verdad? A los colaboradores que muy gentilmente están trabajando y apoyando todo este gran movimiento de Fontic. Esta presentación, sobre todo los colaboradores y técnicos muy especiales, muy gentiles, de la Universidad Sergio Arboleda, a ellos les voy a enviar completamente todos los materiales y para que esté a su disposición, ¿vale? Entonces, y ahí estarán todos los enlaces, ¿de acuerdo? Otra de las cosillas que quería decir es que no solamente existen esos, existen muchos más. Yo este lo utilizo mucho en mis clases, ¿verdad? Con diferentes algoritmos y todo eso, para que, por ejemplo, tengan la mayor cantidad de asociación en función de registros, por ejemplo, sobre todo cuando estamos trabajando con procesamiento del lenguaje natural, ¿de acuerdo? Y también hay otros elementos que también se manifiestan o se pueden, por ejemplo, lo que es el análisis de sentimientos, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, todo esto. ¿Alguna pregunta, inquietud, observación, comentario? Con mucho gusto, este es el momento para que pues cerremos con broche de oro lo que es todas estas tecnologías de punta que están a nuestra disposición. No hay ningún requisito, no hay ninguna, ¿cuál sería la palabra? Ningún obstáculo para conseguir la información ni para usar la información. Está todo a disponibilidad de ustedes. Un poquito solamente de curiosidad y de gusto por aprender y ahí está, a su servicio. Toda esta maquinaria, digámoslo así, toda esta estandarización, todas estas herramientas o colección de herramientas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, comentarios? Por favor. Cualquier cosa también. Sí, con mucho gusto. Voy a pasar los enlaces, claro que sí, para que jueguen con los enlaces. Hay muchísima información. Voy a, ¿cómo hago para pasar los mensajes? Espérate. No puedo. Aquí está. Ahí está. Bueno, el uno es projector.tersonflow.com.org, perdón. Recuerden que todo esto siempre es ORG. Este es una interfaz para acceder a GPT-2, pero les invito mejor a que cómo instalarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si yo coloco how install GPT-2, me aparecen muy sencillas las formas, cómo lo puedo instalar. Está en sus diferentes fashions, Windows, Linux y Mac, ¿verdad? Incluso, ojo, incluso aparecen videos en donde yo puntualmente puedo ir revisando qué es lo que está diciendo y ir haciéndolo en vivo. Entonces, aquí están los tutoriales de GPT-2, sumamente todo interesante. Por ejemplo, usted quiere crear una historia, entonces coloca ahí lo principal, los actores, y ahí empieza a jugar. La idea es jugar, ver qué tanto puedo ir hacia allá. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Ese tema de aprendizaje por refuerzo entraría a reemplazar lo que en electrónica se conoce como control, que lo que busca hacer es básicamente que un sistema siempre obtenga una respuesta deseada. Sí, puede ser, puede ser. ¿Sí? La idea principal del aprendizaje por refuerzo es darle una autonomía, una diferente autonomía y unos diferentes atributos a un agente, la capacidad de que pueda interactuar sobre un entorno y su objetivo principal. ¿Cuál es su objetivo? Pues, por ejemplo, lo que hace Mark Lander, enviar muestras o fotografías.
lo que hace el Ingenuity, ¿verdad? Vuela, aprendió a volar, porque recuerden que ya el entorno es totalmente distinto y la gravedad es distinta. El Ingenuity es el dron este que está allá tomando también fotos. Por ejemplo, los perros estos que hablamos ahora hace rato, de Boston Dynamics, ahí están, como para que ellos aprendan a bailar. Ellos no les enseñaron a bailar, ellos han aprendido a bailar. Fíjate, aquí está. No sé qué significa eso, pero bueno. Ahí está Boston Dynamics, ¿verdad? Claro que esto no es de un día para otro, esto es de personas que de un momento se han entregado completamente al trabajo exhaustivo y pues ir siguiendo paso a paso cómo es el aprendizaje de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, lo que es ser bípedo, mantener el equilibrio, ¿verdad? Aprender a controlar la masa, aprender a controlar la gravedad, ¿eh? O sea, es sumamente apasionante. Entonces, bueno, les invito totalmente a que, ¿sí? a que aborden este mundo en cualquier momento. Les invito a que investiguen, toqueteen. Armar los algoritmos es muy sencillo, pero luego de ahí, cuando empieza a funcionar, empieza la pregunta fantástica, que es la que me encanta cuando los estudiantes la dicen y ustedes lo dicen. ¿Y qué pasa si? ¿Verdad? Ahí es donde empieza el investigador, el científico. ¿Y qué pasa si cambio esto? ¿Y qué pasa si cambio aquello? Les invito a ese investigador, a esa persona curiosa, a que realmente interactúe con todas estas herramientas, están a nuestro alcance, y conseguir todos los ¿y qué pasa si? Geniales y estupendos, a la vez que vamos aprendiendo y divirtiéndonos, porque la idea es divertirnos, y por eso fíjate que de alguna manera estamos entrando en la inteligencia artificial profunda, pero a partir de juegos, para que se vea divertido. Un abrazo para todos, espero haberles sido lo suficientemente, ¿verdad? Útil, y sobre todo abrir la curiosidad en ustedes para que pues, se involucren en estos temas tan interesantes. No es difícil, lo que sí es fácil, lo que sí es difícil es tener la curiosidad. Un abrazo para todos y feliz día.